Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar otra vez con nosotros en este espacio de interacción que el Centro de Horticultura ha ido desarrollando, eh, a través del 2020 y 2021. La plataforma Galería Virtual de las Artes de LUNA, Gaby UNA, es un esfuerzo de un equipo multidisciplinar con la colaboración de otras unidades de LUNA. Esta busca crear puentes de conocimiento y comunicación, ser un espacio capaz de reunir imágenes y textos especializados sobre el arte y la cultura hondureña. En esta hay dos grandes áreas. Una, pues, que es la parte donde está la colección de arte visual de LUNA, en la cual, pues, sirve como función de repositorio para que artistas, investigadores y público en general puedan apreciar las obras, acceder a información y generar investigación a partir de ellas. La segunda, pues, en la que estamos actualmente y la que hoy tenemos la exposición, está dirigida a generar espacios abiertos para que los artistas e instituciones puedan mostrar sus propuestas de una forma más amplia, accesible a nivel nacional e internacional, y manteniendo, como ha sido hasta ahora, de manera presencial un acompañamiento a la labor del cartón. Hoy tenemos la oportunidad de iniciar un ciclo de exposiciones relacionadas con uno de los autores más importantes de la lengua latina, tanto él como su obra, que es Dante Alighieri y la de su Divina Comedia, obra que como el Quijote de Cervantes marcó un antes y un después en la literatura universal. Y bueno, con nosotros nuestro invitado recurrente, el curador e investigador de esta muestra, Paul Martínez, director de la Fototeca Universitaria. Paul. Días, sean bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta nueva presentación de la Galería Virtual de las Artes de la Humanidad. En este caso, pues la obra gráfica que realizó de tal obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, publicada en 1861. No sé, Joel, si quiere poner presentación para que podamos empezar a admirar las ilustraciones. Ahorita. Si bien es cierto, La Divina Comedia inició como una obra en verso, obviamente es una obra de la primera mitad del 14, original, declamada, pensada, sus partes se dividen en cantos. Posteriormente, ha sido publicada en prosa, en traducciones en verso, etcétera, etcétera. Pero originalmente inició como una obra declamada. Por eso también mucho de su misticismo, mucho de eh, su significado, de su verdadero simbolismo, pues se pierde en la noche del tiempo. Para empezar, hay que aclarar que esta es una muestra que se hace en homenaje a la conmemoración del 7º centenario del fallecimiento de Dante Alighieri, y lo hacemos a través de la obra ilustrada de Gustavo Doré de la Divina Comedia, publicada originalmente en 1861, y de una u otra forma, la edición que marcó un hito en la presentación editorial de esta monumental obra de Dante, y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la edición de Gustavo Doré ilustrando la Divina Comedia de Dante, pues marcó un antes y un después en la visión y en la aceptación o en la percepción del público hacia la obra de Dante. A estas alturas de nuestra historia es imposible disociar, es imposible no pensar en la obra de Doré cuando hablamos de la Divina Comedia, o a la inversa, no podemos pensar en la Divina Comedia sin que se nos vengan a la mente las ilustraciones de Gustavo Doré. Si quiere, mostremos el primer cuadro, Joel. Este es el retrato que Gustavo Doré realizaría de Dante Alighieri, que es la portadilla de la edición ilustrada de su obra de 1861. Dante falleció el 14 de septiembre de 1321, por ello, en este 2021 se conmemoran
7 siglos del fallecimiento de su autor. Nació en Florencia hacia 1265. No se sabe con certeza si es 1265 o es 1266. Recordemos que han transcurrido 7 siglos desde ese entonces y es bien complicado, pues, poder determinar fechas de nacimiento de personalidades de nuestra historia cuando han tanto tiempo. 14 años de su vida, escribió su famosa obra. Las ediciones del siglo XIV y del siglo XV ya de mercader, si lo podríamos decir, pues se le incluye la Divina Comedia. Y a partir de esto, aunque hay modernas ediciones, la digamos, del cristiano, le quita la. Les pido disculpas, tuve un problema de conexión. Mencionaba que las primeras ediciones de la Divina Comedia, pues, empiezan a tener ese nombre completo a partir del siglo XIV y del siglo XV. Y en este caso, como homenaje precisamente en la conmemoración de esos 7 siglos de fallecido de Dante, no vamos a hablar en sí del aspecto filosófico, político, económico, cultural que aparece en la Divina Comedia, sino en sí vamos a hablar de las ilustraciones de Gustavo Doré y a través de la muestra de esas ilustraciones, de ese material ilustrado, pues rendiremos homenaje a Doré en este año en que se conmemora pues su fecha. Si quiere pasemos a la primera, Joel. Esta es la primera ilustración que aparece en la obra La Divina Comedia ilustrada por Doré. Corresponde también al canto primero de Dante e inicia precisamente la obra con esta frase: hallábame a la mitad de la carrera de nuestra vida cuando me vi en medio de una oscura selva, fuera de todo camino recto, y esta es la ilustración que también inicia el libro. Como han transcurrido 7 siglos, es muy difícil saber con certeza si Dante en realidad está hablando de que ha llegado a una oscura selva a la mitad del camino de la jornada de su vida, porque él menciona que cayó en un profundo sueño y al despertar de ese sueño, él se halla en medio de esta oscura selva. Pero en la Divina Comedia las cosas no son tan sencillas y para muchos autores, en realidad Dante está hablando con parábolas cuando se expresa en esta obra. Entonces podemos entender también que esa oscura selva, que esa profusa vegetación y ese camino enmarañado en realidad se está refiriendo a los sucesos políticos que Dante en su azarosa vida ha tenido que sortear. ¿Por qué? Recordemos que Dante está exiliado en su natal Florencia en ese momento que empieza a escribir la Divina Comedia. Dante falleció en Ravenna. Recordemos que Italia como estado no estaba constituido en ese momento, estamos hablando del siglo XIV. Su natal Florencia había sufrido crisis políticas que hicieron que Dante pues fuera exiliado e incluso condenado a muerte si osaba regresar a su natal Florencia. Por eso él vive en el exilio hasta su muerte. Y por eso muchas afirmaciones, muchas referencias de Dante en la Divina Comedia,
pueden ser tomadas como reflexiones sobre su propia vida, sobre su propio camino, sobre la crisis política que no solo Florencia, Ravenna, Milán o el mundo europeo sucedía en ese momento, sino que también todo el mundo conocido por ese entonces. Entonces vemos que en la primera ilustración, aunque Dante ocupa un pequeño espacio dentro de todo ese cuadro compositivo que hizo Doré, aunque él ocupe un diminuto espacio y aunque su pose sea encorvada, aunque su pose sea meditabunda, lo primero que ve nuestro ojo es la figura de Dante en medio de esa maraña, de esa oscura selva, como bien lo menciona en el canto primero. Esa es la genialidad de Doré. Doré es un paisajista, eminentemente. Doré es un artista que se dedica o que se destaca precisamente por sus elaborados paisajes de fondo, pero la genialidad de su ilustración es precisamente conseguir que dentro de ese predominio del paisaje, aún así, la figura humana inserta en ese paisaje, pues sobresalga y del observador, del espectador, de cada una de sus ilustraciones, se dirija hacia ese punto central que es la figura de Dante en medio de esa oscura selva. Entonces vemos cómo Doré interpretó realmente lo que Dante expresaba en sus cantos, en sus versos. A la segunda, Joel. Obviamente, la Divina Comedia y primera parte es el paso de Dante por el infierno. Está compuesta de 34 cantos y 75 ilustraciones de Doré. En un espacio como este, y ahora inclusive de nuestra universidad, están alojadas estas ilustraciones para que el público las pueda disfrutar. Es difícil tener 75, por eso hemos hecho una reducida selección de aquellas que consideramos más emblemáticas o mejor logradas gráficamente, o aquellas en las cuales Doré ha sabido interpretar a cabalidad, pues con lo que deseó expresar Dante en su obra. Este es el canto tercero, y vemos como un envejecido Carón trae la barca que va a cruzar a Dante y Virgilio por las aguas del río Dante, que es el primer paso de Dante y Virgilio al entrar al infierno, limbo y el infierno. Que le gritaba ese envejecido y furibundo, colérico Carón, el barquero, a Dante, y decía: ay de vosotras, almas perversas, no esperéis jamás del cielo. Vengo para trasladaros a la otra orilla, a las tinieblas eternas de fuego y hielo. Y tú, ánima viva, que estás ahí, aléjate de entre esas que están muertas. Así le expresaba el colérico Carón a Dante cuando él llegaba a la orilla donde ellos se encontraban para cruzarlos por las aguas del río Aqueronte y empezar esa travesía por los 9 círculos del infierno. Recordemos que a Dante, en esta travesía, en este periplo, en este viaje, pues se le aparece la figura de Virgilio, el gran poeta romano, una inspiración en realidad para la misma obra de Dante, y no es casual, no es casualidad que Dante en su obra lo haya elegido como su guía por tan lobregas parajes y tan tristes y terribles escenarios que le tocó cruzar. Entonces Virgilio acompaña a Dante en todo este camino por lo que son los 9 círculos del infierno que poco a poco van recorriendo juntos. Si quiere, pasemos a la siguiente. Creo que mi conexión está inestable, entonces no estoy viendo
la siguiente presentación. Les pedimos disculpas por ello. Ahora, este es el canto quinto. Y una vez que ellos han cruzado ya esas aguas de ese terrible río Aqueronte, llevados en la barca de Carón, ya va Dante viendo los distintos castigos que según sea el círculo en donde se hay en las almas condenadas, pues cada uno recibe. Este es el canto quinto, en donde Dante se detiene a conversar con Francesca de Rimini y su amante Pablo Malatesta, que juntos fueron condenados a este segundo ciclo del infierno. Dante describe de mejor manera esta parte y este sufrimiento, y quisiera leer lo que dan sobre este círculo y esta pena que sufren los condenados a él. Y cito a Dante: y que los condenados a aquel tormento eran los pecadores carnales que someten la razón al apetito. Y como en las estaciones frías y en largas y espesas bandadas vienen empujados por sus alas los estorninos, el huracán perverso los de acá arriba, sin que pueda hallar algún reposo más ni de que su pena sea menor. Así está, si nos dejamos llevar por lo que aparece en la ilustración, pareciera más bien que los dos amantes hubieran visto su anhelo cumplido, que es el de pasar juntos por toda la eternidad. Como la descripción de Dante, podemos inferir que los condenados, las almas condenadas a ese tormento, pues sufren terribles castigos, y, o sea, no tanto castigo físico, no es un tormento físico el que padecen, sino que simplemente es como un limbo, es como una espiral que siempre los mantiene en movimiento y les da paz ni dolor. Por eso Dante se refiere a que los condenados a este círculo, pese, como ilustra, a estar sufren por toda la eternidad y se ven privados de que un día puedan conseguir paz, de que puedan conseguir sosiego, y Dante inclusive se ve tan impresionado, así lo narra en su obra, por este paisaje macabro que ve, que al final de este canto quinto termina desmayado, exánime, por la impresión que le causa ser admirador de tanto tormento en este segundo círculo del infierno. Entonces vemos que, como lo mencioné antes, en la divina no son tan simples. Y aunque Doré haya un poco idealizado el tormento de estos dos amantes, no, en realidad no estaban teniendo un idilio, teniendo lo que siempre soñaron de estar juntos por toda la eternidad, sino que compartir un tormento eterno, condenados a este segundo círculo. Si quiere, pasemos a la siguiente. Nada en realidad en la Divina Comedia es sencillo. Nada es tan simple como parece, como lo he estado mencionando. Este es el texto en donde Dante y Virgilio atraviesan el tercer círculo del infierno. Si bien es cierto, como lo mencioné antes, la figura humana en las ilustraciones de Doré, y no solamente las que realizó para la Divina Comedia, sino que también para las que realizó para otras obras emblemáticas, como la Sagrada Biblia o el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que son contemporáneas a la obra de la Divina Comedia en cuanto a la edición que hizo ilustrada Doré. La Divina Comedia de 1861, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de 23, de 1865, entonces son contemporáneas en la publicación de estas obras mencionadas.
Y si bien es cierto, como lo mencioné antes, la característica principal de la obra gráfica de Doré es el predominio del paisaje, en eso, esta ilustración que aparece en el canto sexto, pues es la excepción a la regla, porque vemos que son las figuras humanas las que predominan. Pero Doré magistralmente divide visualmente este cuadro. Este cuadro es la mitad superior es completamente negra, oscura, y la mitad inferior predomina la iluminación que eh, hace retar el tormento condenado a este círculo. Vemos que te digo porque el manto de la vestimenta de Virgilio flota frenéticamente. Y vemos, y esto lo puede ver el observador o el que quiera admirar la obra con más detenimiento en la Galería Virtual de Arte, en donde las ilustraciones usted las va a poder ampliar para precisamente este tipo de detalles. En este círculo, los condenados, aparte del viento, aparte del frío, hay una intensa lluvia de nieve, granizo, permanentemente, que los obliga, hiere, y los obliga prácticamente a reptar. Si nos fijamos en la ilustración, solamente Dante y Virgilio están de pie. Todos los demás parecen reptar en esa tierra estéril y lóbrega. Todos parecen horrores y se jadean y no hayan alivio a ese tormento. Además de la lluvia, el viento, el granizo, la nieve, la soledad, también tienen eh, a demonios gritándoles, y también tienen al Cerbero, que es el perro guardián de este círculo, que estos terribles ladridos, perdón, lastiman permanentemente los oídos, y es un lamento lo que se escucha a su tránsito. En ilustración, además de ser zarandeados por ese fuerte viento, y además de estar expuesta, y etcétera, etcétera, todas las inclemencias de ese terrible tiempo, vemos cómo bajan, cómo cruzan este páramo cabizbajos y con la vista baja, con la vista hacia el suelo, como temiendo seguir siendo observadores de tan terrible tormento de los condenados del infierno. Vemos entonces que en realidad la Divina Comedia, como lo mencioné antes, no es tan simple. Para muchos autores, inclusive, es una metáfora de nuestro terrible mundo real. No sé, yo no veo la siguiente, Joel, no sé si es mi conexión o... Ah, perdón, ahora sí la veo. Como le decía antes, la Divina Comedia se puede interpretar como una, en realidad, del mundo europeo del siglo XIV y prácticamente nuestra compleja modernidad. En el canto octavo, Flegias, que así se llamaba el barquero, transporta a Dante y Virgilio a través de las aguas de la laguna Estigia, pero como Dante en realidad es un visitante de carne y hueso, y Dante es un cuerpo físico en un sitio donde solo almas habitan, almas condenadas a cada uno de los círculos de ese infierno. Si se fijan, la barca se hunde porque no soporta el peso. Entonces Flegias, que en realidad es un colérico y por eso fue desterrado a servir de barquero en este terrible círculo, maldice el esfuerzo desproporcional y también extra que él debe hacer para mantener a flote a la barca, porque no solamente debe mantenerla a flote por el peso de Dante, sino que por todas las almas
que vemos que se acercan a la barca para dirigirse a Dante, reclamándole o pidiéndole que lleve un mensaje al mundo de los vivos, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo Doré en esta ilustración puede representar gráficamente esa terrible situación que está pasando tanto el barquero como el mismo Dante ante la zozobra de que en cualquier momento pues simplemente la endeble barca naufrague en la laguna Estigia. Si quiere pasemos a la siguiente, Joel. En el canto 12, Dante y Virgilio pasan queriendo pasar desapercibidos frente al guardia de este séptimo círculo, que es el Minotauro. El Minotauro se encarga de que todas las almas no sufran mucho más de los tormentos de los que están condenados en este círculo. Y Dante y Doré, cuando caminan frente a este ser mitológico, mitad toro y mitad hombre, se condolecen, se apiadan del tormento del mismo Minotauro, porque recordemos que en vida, la mitología griega, el Minotauro cuida el laberinto de Creta, y Teseo, confabulado con la medio hermana del Minotauro, Ariana, y traicionado por ella, asesina a Teseo al Minotauro. Y ese tormento de ser guardia de un laberinto en vida, el laberinto de Creta, el Minotauro también lo sufre en su muerte. Y es custodiar estos límites del séptimo círculo para que las almas en este espacio condenadas no pasen más castigos y una del Minotauro, y por eso Dante y Virgilio se caminan, aparte de sigilosos para no despertar la ira de este ser mitológico, pues también se compadecen de su triste destino, tanto en vida como en muerte. La mitología nos griega, los cantos de Dante Alighieri, lo que nos refleja la amplia ilustración que el poeta tenía. No solamente conocer a los clásicos latinos o griegos, sino que también la mitología y las creencias y las religiones de otras áreas geográficas de esa Europa del siglo XIV. Si quiere, pasemos a la siguiente, joven. La maestría de Doré, ilustrando o representando cada uno de los paisajes visitados por Dante y Virgilio en el recorrido a estos 9 círculos del infierno, pues es visible en cada una de sus láminas. En este canto 17º, Dante y Virgilio son observados por esta criatura mitológica llamada Gerión, que custodia los límites de este séptimo círculo y le sirve a Dante y a Virgilio como vehículo para poder cruzar al octavo círculo. Quizá por la ilustración que hemos elegido para mostrárselas no se vea el rostro de este ser mitológico, de Gerión. Él tiene un cuerpo de serpiente, alas como de murciélago, está provisto de 4 patas, pero el rostro que en esta ilustración vemos de espalda, vemos su parte posterior, el rostro es un rostro humano perfectamente agradable, le llama Dante, e inclusive amable y dulce, porque este ser mitológico en realidad Dante lo identifica o lo señala
como el símbolo del fraude. En este séptimo círculo están condenados las almas que en vida cometieron un fraude. Y este ser mitológico, de mezcla de serpiente, murciélago, león y ser humano, entre otras figuras que pueden verse representadas en este animal que representó, que describió Dante y que ilustró Doré, eh, en él se ve el símbolo del fraude, y así lo menciona Dante. Pero aprovechan a esta criatura mitológica, a esta criatura que puede volar, Virgilio inteligentemente para subirse a sus espaldas y que este Gerión, este ser mitológico, los transporte del séptimo círculo al octavo círculo, porque lo separaba un foso profundo, que lo pueden ver en la ilustración, de donde emana azufre y emanaciones tóxicas. Entonces Virgilio inteligentemente utiliza a esta criatura para, una vez subidos en su lomo, cruzarlos hacia el otro círculo, que sería el octavo. Llama la atención toda la descripción que hace de ese viaje Dante. Recordemos que es el siglo XIV, en donde ni siquiera en las fantasías más alocadas o en las fantasías más este, inusuales de su tiempo, el hombre podía volar. Entonces imaginemos la impresión que tenía Dante, un ser humano del siglo XIV, en las espaldas de un ser cruzando estas vastas regiones entre el séptimo círculo y el octavo círculo del infierno. La descripción que hace Dante de este trayecto por aire, pues realmente también este es un tema que vale la pena y que también Dore supo ilustrar, no solamente en esta, porque de este canto decimoséptimo hay 3 ilustraciones que precisamente ilustran este viaje en, en la espalda de este monstruo mitológico Gerión. Nuevamente repito que para efectos de resumen y para efectos de mostrar una pequeña selección de las ilustraciones de Gustavo Doré, pues solamente se han elegido 15 para esta muestra, cuando originalmente en la parte del infierno hay 75 que ilustran los 34 cantos que que Dante nos legó en esta obra. Si quiere, pasemos a la siguiente, Joel. Este es el canto 18º, en donde Dante y Virgilio se asoman al foso, en donde los aduladores se revuelcan en estiércol de todo tipo, humano y animal. Estos 9 círculos del infierno a su vez se subdividen en círculos más pequeños. En este caso está dividido este octavo círculo en fosos. Si no me falla la memoria, son 4 fosos que, según sea la pena a la cual han sido condenados las almas que habitan estos espacios, pues así es el sufrimiento y el tormento. En este caso, Dante y Virgilio se asoman a ese foso en donde las almas de los seres acusados o que cometieron en su vida la adulación han sido condenados a vivir por la eternidad sumergidos en esta fosa fétida, de la cual no solamente sus cabezas pueden sobresalir. Y en este caso, en la ilustración de Doré, pues los condenados a este terrible lugar, pues buscan escalar el risco en donde Virgilio y Dante se asoman para verlos, para pedirles auxilio, para pedirles que intercedan para poder terminar su suplicio o poder salir de ese tormento que dura toda la eternidad. Dante lo describe de manera terrible y quisiera citarlos, ustedes lo pueden leer en la lámina. Un lugar hay en el infierno llamado Malevolge, hecho todo él de piedra de color de hierro, como la cerca que alrededor le ciñe. En medio justamente de aquel maligno terreno se abre un pozo muy ancho y profundo, cuya disposición diré a su tiempo. El espacio que queda entre el pozo y el pie de la alta y maciza cerca es redondo y se haya dividido interiormente en 10 fosos.
Entonces Dante ahí está describiendo geográficamente la disposición de los distintos castigos que las almas condenadas a este círculo del infierno, a este octavo círculo del infierno, pues se ven sometidas. Nuevamente, Doré recurre a esa a ese magistral arte que él tiene de crear aquellos maravillosos fondos, de ilustrar aquellos sobrios pero contundentes a la vez paisajes, y lograr que la vista humana normalmente se dirija hacia ese punto visual que él magistralmente sabe llevar al observador. Si vemos la composición, la figura de los condenados, las tenues iluminaciones que hace Doré en esta ilustración, llevan la mirada del espectador hacia la figura encorvada o inclinada de Virgilio y de Dante, viendo a los condenados en ese foso. La dimensión de ese fondo pareciera descomunal y pareciera infinito, y esa es una característica de cada una de las ilustraciones que Doré realizó para representar cada uno de los cantos que Dante escribió para la Divina Comedia. Si quiere, pasemos a la siguiente, Joel. Nuevamente vemos esta maestría de cómo Doré podía congeniar fondos impresionantes, paisajes irreales, paisajes sobrehumanos, con saber llevar la mirada del espectador hacia el punto central donde él deseaba poner a la figura principal, en este caso Doré y Dante, Virgilio y Dante, en la ilustración que podemos apreciar del canto 23. Estos demonios representados en ese risco, habría que leer la Divina Comedia y habría que ver la secuencia completa de las ilustraciones de Doré para entender a cabalidad esta ilustración. Estos demonios son los que custodian o martirizan a los condenados en el quinto foso del octavo círculo. Y esta división que vemos es el límite que separa el quinto foso del sexto. Y los demonios, pese a estar furiosos por un acontecimiento sucedido anteriormente entre Virgilio, Dante y un tumulto que se hizo y que en los cuales los demonios se vieron involucrados, pues no pueden simplemente pasar del quinto foso al sexto foso porque no les es permitido. Entonces, desde arriba, imprecan y gritan e insultan y amenazan a Dante y a Virgilio, que simplemente los admiran con la certeza, con la seguridad de que ellos no pueden pasar de ese quinto foso al cual han sido condenados al sexto foso en el cual ellos ya se encuentran. Nuevamente, este es un resumen demasiado escueto y demasiado condensado, obviamente por razones de tiempo, sobre las situaciones que narra Doré en esta ilustración. Pero vemos nuevamente la maestría, como lo mencioné antes, del artista para poder representar lo narrado por Doré en un testimonio visual de ese canto 23. Nos lleva nuevamente la vista en esta ilustración y en cada una de las ilustraciones. Nuevamente vemos que nada es tan sencillo, tanto en la parte escrita como en la parte visual, en esta
monumental obra, la Divina Comedia, enriquecida eh, por la versión ilustrada de Gustavo Doré. Aquí vemos en el canto 28º cómo un personaje, Beltrán del Bor, se presenta a los poetas hablando a través de su cabeza cortada, mostrándolos en este peñón, y vemos a un Dante completamente conmovido, completamente disminuido por la fuerza o por la terrible situación en que los condenados a este círculo pues se hallan, porque han sido mutilados precisamente por otros demonios como los que vimos en la ilustración anterior. Se reintegran los cuerpos, se regeneran y nuevamente son vueltos a mutilar, sufriendo este tormento, este castigo hasta la eternidad. Entonces vemos cómo Dante, en la Divina Comedia, en ese canto 28º, describe este tormento. Y quisiera citar a Dante en ese extracto que les presentamos. ¿Quién podría jamás, ni con palabras no rimadas, ni repitiéndolo una y otra vez, referir cumplidamente la sangre y las heridas que ahora se ofrecieron a mi vista? En verdad que toda lengua sería inferior a semejante empeño, por falta de expresiones y de memoria que no son capaces de abarcar tanto. Nuevamente Dante se siente conmovido y se siente completamente aturdido por los tormentos a los cuales él se ve obligado en su paso por el infierno a apreciar en cada uno de esos niveles a los cuales cada alma está condenada según la culpa y según la falta que en vida ha cometido. Nuevamente es magistral la forma de utilizar esos fondos telúricos, llamémoslo así, esos fondos magistrales, con el juego de luces y sombras, la iluminación que permite que la vista del espectador, luego de recorrer las principales figuras, caiga o se vea llevada hacia la figura compungida de un Dante conmovido por el terrible espectáculo. ¿Quiere pasemos a la siguiente, Joel? Y ya casi en los últimos cantos y ya casi llegando a los últimos círculos y a los últimos tormentos de este infierno, en el canto 32º, Dante y Virgilio ven a esos dos hombres en medio de ese lago que es más como un cristal, ¿no? Es un lago congelado, son aguas frías, aguas casi en el punto de congelación, y ven como el conde Ugolino devora la cabeza del arzobispo Ruggiero. Dante se ve intrigado por este espectáculo, porque todos los demás condenados a este terrible tormento, que es estar sumergido en un agua gélida, están prácticamente rumiando o padeciendo de manera individual su tormento. Pero en este caso, encima del castigo a ellos condenados, este conde Ugolino devora la cabeza del arzobispo Ruggiero. Recordemos también que cada herida, cada corte, cada desmembramiento que sucede en estos círculos, el cuerpo se regenera. Entonces, este es un tormento eterno. Él devora el cráneo, la cabeza, la carne del arzobispo Ruggiero, se le regenera y lo vuelve frenéticamente a rumiar, a comer. Y explica a Dante y a Virgilio
ante su asombro y ante la interpelación que hace Dante de por qué lo hace, su triste historia, y es que el conde Ugolino fue condenado o fue sentenciado en vida por instancias o por una traición del arzobispo Ruggiero. Este conde Ugolino fue condenado a un foso en una torre. Fue condenado a ese cuarto oscuro junto a su familia, junto a sus 4 hijos y algunos familiares cercanos. La puerta le fue cercada, fue sellada. Y el conde Ugolino vio cómo uno a uno sus hijos fueron muriendo por inanición. Lastimosamente el conde fue el último en fallecer, entonces él vio a toda su progenie de un día a otro de diferencia cómo fallecieron en sus brazos sin que él pudiera hacer nada para poderlos salvar. Y por esa razón, entonces, estando los dos condenados en este círculo del infierno, infringe más castigo aún a lo que es el arzobispo Ruggiero. Por eso su frenética mordedura y por eso su afán y su saña contra el arzobispo Ruggiero. Luego de escuchar este relato, Dante nuevamente es golpeado su humanismo, su alma, y cae desplomado de la impresión que le causó este terrible relato, que quizá su servidor lo ha resumido de manera muy escueta, pero que en la explicación que usted va a poder apreciar en la Galería Virtual de las Artes, usted va a encontrar con mayor detenimiento. Si quiere, pasemos a la siguiente, Joel. Y llegamos entonces al último canto de este periplo de Dante y Virgilio por el infierno, el canto 34, en donde Dante y Virgilio, desde ese pequeño risco, miran completamente azorados la figura de Lucifer en el último nivel del infierno. Este Lucifer es representado por esa criatura alada, descomunal, que tiene 3 rostros. 3 rostros en los cuales cada uno de ellos devora las almas de los condenados a ese último círculo del nivel del infierno. Y según sea la falta que hayan sido cometidas en vida, así es la distribución de ellas en cada uno de estos 3 rostros que tiene Lucifer y que es representado por Dante en esta ilustración que nos muestra la monumentalidad o la dimensión ciclopea de esta figura de Lucifer en el infierno. Dante narra que cada vez que este ser descomunal bate las alas, crea un viento helado que es el que mantiene congelado toda esta laguna en donde las almas en distintos niveles y fosos están condenadas. Y este es el último canto de Dante, el último nivel del infierno, y Virgilio inteligentemente le aconseja a Dante que suban al lomo de esta terrible criatura, porque en la idea de inicios de la Edad Media se creía que el cuerpo descomunal de Lucifer tenía su cabeza o tenía su torso o su cuerpo en el infierno, en el Averno, pero que su otro cuerpo daba hacia la superficie y a través de la espalda de esta descomunal figura, Dante y Virgilio pues salen de lo que son los círculos de infierno para llegar a lo que es el purgatorio, que sería el siguiente nivel o el siguiente periplo que Virgilio acompañaría a Dante, y es la segunda parte de lo que es la Divina Comedia. Aquí termina lo que es la primera parte de la Divina Comedia, lo que es el infierno, y con ella terminan también las ilustraciones que Doré hizo. De hecho,
La primera versión de la Divina Comedia ilustrada por Doré, esa de 1861, precisamente trataba sobre el infierno. Y es lo que hemos compartido con ustedes en esta mañana. Y en las siguientes exposiciones trataremos sobre el periplo de Dante y Virgilio sobre el purgatorio, acompañado también de las ilustraciones de Gustavo Doré o de una reducida selección de las obras de Gustavo Doré. Y en una posterior exposición trataremos sobre el tránsito de Dante, esta vez acompañada de su amada eterna Beatriz a través del paraíso y obviamente acompañándola con las ilustraciones de Gustavo Doré. Como lo mencioné al inicio, son 75 ilustraciones las que componen originalmente esta parte ilustrada del infierno realizadas por Doré, pero en esta muestra y en la Galería Virtual de las Artes usted va a poder apreciar una reducida selección de 15 de ellas para de esta manera, a través del reconocimiento de la obra de la Divina Comedia ilustrada por Doré, hacemos también un rendido homenaje a la memoria de Dante Alighieri, que en este 2021 se conmemoran 7 siglos de su fallecimiento en la lejana Ravenna de 1321. Esperamos haya sido de su agrado esta corta y breve presentación y descripción un tanto rápida de lo que son las ilustraciones de Gustavo Doré, pero los invitamos a verlas más detenidamente y como una mayor descripción escrita de cada una de las situaciones que ilustran estos maravillosos dibujos de Doré en la Galería Virtual de las Artes, que ya pueden visitarla al terminar, al concluir la corta presentación. Nuevamente agradecerles su atención, nuevamente agradecerles su presencia y que nos honren con su participación en esta mañana. Y no sé si Joel tiene algún comentario que quisiera agregar. Hola, Paul, gracias. Y bueno, como siempre, con todas estas, las exposiciones que nos ha traído durante el año y qué bien, pues, que como le comentábamos antes en el backstage, se puede decir, la visión o la imagen del infierno que Dante implementa, porque él es un recolector del imaginario de la Edad Media y lo plasma en su Divina Comedia. Y, o sea, esa visión del infierno que nosotros tenemos, sobre todo de la parte judeocristiana, muchas veces ni siquiera aparece en la Biblia, sino más bien la imagen que tenemos del infierno es gracias a esta recolección que hace Dante en su Divina Comedia. Y bueno, Doré, pues, con ese trabajo que siempre que es algo excepcional, ese trabajo que desarrolló Doré en este caso tanto con la Divina Comedia, inclusive con obras, como usted comentó, como con Quijote de la Mancha, que también, o sea, pensamos en el Quijote y pensamos en las ilustraciones de Doré. También se puede decir como el paraíso perdido de Milton, o sea, él también hizo estas ilustraciones y siempre tenemos esas visiones pensadas. Y bueno, tenemos un espacio de 15 minutos para las personas que quieran participar o que quieran hacer algún tipo de preguntas por medio del chat o a través por medio del chat puedan escribir. Y bueno, Paul, en este caso es interesante que, bueno, se ha hablado mucho de la Divina Comedia, sobre todo sobre esta obra importante, que hay veces que dicen que fue todas los personajes que aparecían ahí eran algunos que no estaban tan agraciados con Dante, otros que sí, y que digamos muchas veces que algunos pecados que él se sentía muy predispuesto a cometer, que fue más suave en su descripción que otros que realmente sí él los tomaba muy así como deplorables, como el caso de las personas. Bueno, quisiera agregar o quisiera hacer una pequeña... la idea de elegir esta primera parte dedicada al infierno en la obra La Divina Comedia no obedece a ningún término religioso, sino que simplemente es una división de la obra de La Divina Comedia que así el autor Dante Alighieri hace 7 siglos pues la decidió. Y es una manera de segmentar esta exposición.
Luego, como lo mencioné, hablaremos de el purgatorio y luego presentaremos el paraíso. Pero se elige esta primera parte porque es la edición original ilustrada por Doré. No tiene que ver con ninguna connotación religiosa, sino que simplemente es continuar la división misma de la obra que el autor hace 7 siglos lo decidió así. Entonces no es ninguna concepción o ninguna este, idealización de lo que es la figura del infierno, sino que es una manera simplemente de respetar la división original que Dante hizo de su obra, eh, solamente para hacer la aclaración. Claro, claro. Entonces, tenemos abierto el chat o si quieren algunos participar directamente en la sala, poder levantar la manito y poder, para podérseles participar. Y claro, sí, o sea, realmente esta segmentación que bueno, tanto Borges planteaba mucho de que el trabajo que esta Divina Comedia era esencial sobre todo para esta literatura universal, pero más que todo para la literatura de latina, o sea, italiana, porque Dante no, según Borges, Dante no decide escribirlo en latín, sino que ya en italiano, en italiano como tal, y bueno, a partir de ahí, o sea, da un espacio para que haya una mayor apertura a su lectura como tal. Y recordemos también que originalmente la obra es cantada, o sea, es escrita para ser declamada. Recordemos que estamos hablando del siglo XIV. Los sistemas de impresión pues eran bastante endebles. Si usted quería difundir un libro, prácticamente era un libro hecho a mano, libro por libro, ejemplar por ejemplar. Entonces estamos hablando de lo que era tradición oral en el siglo XIV de la Europa. Ni siquiera Italia existía como nación constituida como la conocemos en el presente, sino que eran estados. En el caso de Dante, pues Dante era originario de Florencia, ese era su país natal, y el hecho de que sea cantada, el hecho de que sea declamada, también hace que su connotación o su significado o su simbolismo sea completamente diferente al que en nuestro moderno siglo XXI podamos entender. Nuevamente, repito que otros autores, bueno, usted ha mencionado a Jorge Luis Borges en el siglo XX y Boccaccio lo hizo en el siglo XV o en el siglo XVI, eh, ya se refirieron a lo que es la parte filosófica, política, cultural de esta obra. En la presente exposición nos hemos limitado solamente a tomar la parte ilustrada realizada por Gustavo Doré para de esa manera rendir un homenaje a la misma obra de Dante. Paul, pregunta Wendy, en Facebook, pregunta Wendy, ¿cuáles son vamos a ver, en este caso, cuáles son las influencias que tiene Doré al momento de la elaboración de estas ilustraciones? Wendy Calix, y pregunta también Darío Braque, ¿cuál ha sido la incidencia de Dante en la literatura hondureña? Complejos, los que quizá no sea su servidor el más indicado para responderlos, porque lastimosamente mi área es las artes gráficas, la parte visual, pero en realidad Doré es un artista que más bien marcó época, es un artista que más bien creó estilos. Eh, Obviamente era un artista completo, si hablamos artísticamente, era pintor, grabador, escultor, dibujante y manejaba todas las disciplinas principales del arte y las manejaba magistralmente, no solamente la ilustración gráfica, pero Doré era una mente prodigiosa y curiosamente la vida de Doré
fue casi medio siglo, 51 años, murió de 51 años. Entonces, en ese breve medio siglo de vida, dejó maravilloso legado gráfico. No creo que él haya tenido influencia, más bien como lo mencioné antes, él creó toda una escuela. Y luego de Doré, la industria editorial misma fue diferente, porque Doré fue la cúspide de lo que son las publicaciones ilustradas, que a lo largo del siglo XIX fueron las que predominaron, tanto en el entretenimiento, en las revistas ilustradas, como también en los libros. Recordemos que antes de Doré, la ilustración de la Divina Comedia, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, o la Sagrada Biblia, entre los proyectos editoriales más importantes de Doré, pues realmente las ilustraciones se limitaban a unas cuantas escenas. Y luego de Doré, es imposible concebir la idea de una Biblia, de un Don Quijote o de una Divina Comedia sin el acompañamiento de estas magistrales ilustraciones. Y con respecto a la pregunta del doctor Euraque, pues es un tema que me pone en aprietos porque el área de la literatura pues realmente no es mi fuerte y le mentiría si, o sea, si debo ser honesto, pues es un tema que no sería su servidor quien le podría eh, dar mejores referencias. Yo creo que más bien usted, doctor, podría darnos cátedra sobre eso. Lastimosamente, eh, me circunscribo a mi parte gráfica, a mi área de especialización y nuevamente insisto en que esta exposición, esta pequeña muestra, se basa más en la parte ilustrada y en la descripción de esa parte gráfica de Gustavo Doré de la obra de La Divina Comedia. No sé si tendrá algún otro comentario, Joel. Creo que está con el micrófono silenciado. Sí, sí, perdón. En este caso sí, Paul, hay varios, tanto Wendy felicitando la presentación y bueno, así que esto, y en caso plantean que bueno, la próxima sesión, sobre todo para continuar este periplo de Dante, sería noviembre, a mediados de noviembre, y bueno, todavía las fechas estamos organizándonos con Paul, pero sí, estamos, tanto el purgatorio como el paraíso están tanto noviembre como en diciembre, respectivamente. Algo que quisiera agregar, para los que quieran un poco más sobre la obra en sí de Dante, y su parte filosófica, histórica, política y económica, el día jueves por la tarde se va a realizar una jornada precisamente eh, siguiendo esta serie de eventos conmemorativos de los 7 siglos del fallecimiento del autor. Y allí, especialistas o sea, con mucha mayor experiencia en el análisis literario o filosófico de la obra de Doré, pues darán conferencias y ahí el público puede interactuar con ellos para solventar muchas preguntas que sobre esta obra y sobre los significados y sobre las influencias y sobre la trascendencia que tiene dicha obra en nuestra moderna sociedad. Es difícil tener certeza, recordemos que son 7 siglos los que nos separan. Es difícil, como usted lo mencionó antes, determinar si los personajes que aparecen descritos en cada uno de los círculos, tanto del infierno como luego en el purgatorio y luego en el paraíso, son personajes reales o qué tanto de realidad o de ficción o de creación tiene cada uno de ellos. Algunos de ellos, por la trascendencia histórica que han tenido, pues sí es fácil identificarlos porque han habido otras referencias por su misma vida, por su mismo legado, y es fácil inferir que son ellos los personajes a los cuales se refiere Dante, pero hay otros que son más anónimos y es más difícil tener la certeza
si realmente fueron personajes allegados a Dante o si simplemente fueron una creación literaria, como en el caso de su amada eterna Beatriz, que sí realmente existió. Y el mismo Dante, en otros escritos, hace referencia directa a su existencia y a su verdadera identidad. Totalmente de acuerdo, Paul. Y bueno, sí, o sea, a lo mismo, a la misma línea del Quijote, que es más para nuestro, más cercano a nuestra lengua que como tal. O sea, hay tantas referencias dentro de estas obras que uno, que tal vez para el momento en que se construyeron, las personas de ese momento las hubieran referenciado y decir, ah, se refiere a eso, pero ya pasaron tanto tiempo que realmente solo nos queda ese trabajo de la pura literatura y que bien, como usted lo planteaba al inicio, Paul, la comedia, a la Divina Comedia le ha pasado lo mismo que tal vez las obras de Shakespeare, que al ser traducidas, al ser pasadas a otros idiomas, han sido más cercanas y que en caso, bueno, creo que le pasa lo mismo a los ingleses cuando leen a Shakespeare, que ellos no tienen ningún cambio en su lenguaje, pero a nosotros nos llega una versión más moderna o por lo menos traducida actual y a nosotros nos tenemos tenemos el Quijote, pues hay veces que notamos algunas cosas que uno dice, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué acá? Y bueno, la Divina Comedia pues ya hasta inclusive ha moldeado un montón de cosas. Eso es una de las, como esa cultura occidental que nosotros, que casi todo el mundo tiene. Bueno, con respecto a la traducción, hay que aclarar algo y quizá referirme a ello. Como lo mencioné antes, fue construida para ser declamada. De hecho, se llaman cantos, cada una de sus divisiones. En el caso de la presente obra que hemos tomado de referencia, es la que fue publicada por Océano Grupo Editorial en el año 1992 y traducida por Tanocel. Es la versión en este trato no en verso, como se ha ventilado en la actualidad. Han salido las versiones que respetan la función lingüística. En el caso de la presente referencia que tomamos, pues fue por Cayetano Rosell y publicada por Océano en el año 92. Tanto las han sido. Creo que la conexión de Paul está un poco inestable. Entonces, no sé si esperamos un momento que se retome. Creo que sucedió un poco tenemos un poquito de problemas técnicos con respecto a la conexión de Paul. Y bueno, pues para ir finalizando esta sesión, agradecerles mucho su permanencia en la sala y sobre todo a su participación y esperando que estén pendientes para las próximas actividades del Centro de Arte y Cultura. Tenemos esta semana el desarrollo del simposio de las artes visuales en pos de la independencia, que se desarrollará desde el 28, desde el 27 al 29 de octubre, en el cual se abordarán diferentes temas concernientes a los 200 años de independencia en el área de las artes visuales. Y bueno, Paul, no sé si quiere continuar con lo que estaba comentando, que lo perdimos un ratito. Igual, disculpas por mi conexión que es estable. Son gajes del oficio, son problemas técnicos que en nuestra actual cotidianidad pues tenemos que sobrellevarlos. Mencionaba
que la traducción había sido realizada por Cayetano Rosell, publicación de 192 por Océano Grupo Editorial. De ahí fueron tomadas las referencias visuales y de ahí fueron tomadas también citas que puede leer en la visual que se les proporcionó el enlace y de habla puede apreciar para que pueda ver las ilustraciones de detenimiento y también apreciar la parte escrita que va explicando cada uno de estas maravillosas obras que Doré nos dejó. Me despido, no sin antes agradecer nuevamente al Centro de Arte. Creo que otra vez se nos afectó un poco la esta, y bueno, continuando con eso, nos despedimos agradeciendo su asistencia, y bueno, esperemos que nos sigamos la secuencia el siguiente mes, y bueno, Se saludos. me corta la comunicación. Agradecerles tanto al Centro de Arte, directora Olga Coya, como también a todos los que hacen posible este evento. A usted, Joel, por siempre acompañar y mantener siempre la coordinación de este tipo de actividades. A Grecia Osorio, quien hace el montaje y es su trabajo el que permite que pueda ser visibilizado en las plataformas de nuestra universidad. Cada uno de aquellos entes en esta mañana, a su tiempo, su atención, pedirles disculpas por los inconvenientes técnicos que hemos tenido. Son impases que, bueno, ya son parte de nuestra vida en estos tiempos de pandemia. Y bueno, solamente agradecer a todos y a todas y darles la más cordial invitación para la siguiente muestra. Y también recordar que este jueves, en la jornada de la tarde, habrá un evento precisamente para estudiar la vida y obra de Dante por especialistas en cada una de sus áreas que les van a ampliar, van a ilustrar de mejor manera que su servidor, pues sobre las partes filosóficas, políticas, históricas de esta obra monumental de Dante Alighieri. A todos y a todas, muchas gracias. Gracias, Paul, y bueno, muy agradecidos, y bueno, espero que tengan un buen día.